La arquitectura barroca, características generales. Podemos visualizar a dos personajes en esta introducción que denota una lucha artística porque fueron los dos arquitectos de más renombre que incentivaron y dieron base a la arquitectura barroca. ¿Qué es la arquitectura barroca? Es la ruptura del equilibrio clásico y el corte de todo lo que venía del Renacimiento y del manierismo. Estamos hablando que la sede o las bases estuvieron en la ciudad de Italia, Roma, y se dieron a través de Francesco Borromini, y en el caso de Giancarlo Lorenzo Bernini trató de todavía seguir con elementos clásicos, mientras que en Borromini la ruptura fue mucho mayor. A partir de esta área, Italia, y con estos dos arquitectos se da el emplazamiento al resto de Europa de este tipo de arquitectura. En este momento estamos hablando de dos figuras geniales, creativas, donde ellos dieron el punteo específico para el inicio de la arquitectura barroca. Y lamentablemente, al ser los pioneros en este asunto, empezó uno a ayudarse con otro, uno a ser maestro de otro. Pero luego que empiezan las contrataciones, se da una enemistad artística debido a la fuerza del maestro, en este caso Bernini, y el aprendiz Borromini. Cada uno con su esencia, cada uno con su creatividad, cada uno con su ideología de la arquitectura barroca que estaban empleando en esa época. En el caso de Bernini, el maestro fue aquel que quedó como la base y contratado básicamente por el Papa, por el Vaticano, y es en este momento que Borromini se siente menos artista, golpea mucho su psicología a tal punto que se suicida posteriormente. Cabe señalar que la arquitectura de cada uno tiene sentido barroco puro, un sentido con identidad artística. Recordemos que estamos hablando de arquitectos que en esa época eran escultores, eran los que trabajaban cada detalle del diseño, incluso de las decoraciones. Vemos una de las obras hechas por este arquitecto Borromini, la cual denota arquitectura barroca en su esencia. Tenemos en esta visualización un espejo visual artístico colocado en esta parte superior, formas sinuosas y curvas que iban a ser la esencia de este tipo de arquitectura, esculturas en movimiento y dinamismo, elementos de vanos recubiertos de decoraciones. Esta iba a ser una de las esencias principales de la arquitectura barroca de la época. Algunos elementos se cambiaron la identidad de los pináculos o de las pirámides por elementos de curva, sinuoso. Incluso hay algunas cúpulas que cambiaron de ser cúpulas generales a ir con cúpulas de más movimiento. Podemos visualizar la columnata de San Pedro del Vaticano, la cual tiene una identidad barroca, porque en este momento el arquitecto Bernini lo que quería plasmar era cómo la iglesia abrazaba a los feligreses. Dentro de las identidades iba a estar las formas curvas, los escultóricos en la parte superior de la columna, característico de este estilo. Luego también se da el diseño de la fachada por otro arquitecto y el diseño de la cúpula por otro arquitecto también. Si pudiéramos resumir los elementos de la arquitectura barroca, pudiéramos decir, en el aspecto urbano habían plazas que fueron decoradas con el énfasis de darle un sentido más en movimiento y decorativo. Elementos constructivos que van a mantener su identidad, pero con nueva forma de aplicación y de decoración. Materiales, texturas y colores utilizados para graficar esa decoración, dinamismo que va a haber en las plantas arquitectónicas a través de las formas curvas.
nuevas formas arquitectónicas en los alrededores y la conformación del entorno de la fachada y la configuración de diseño gracias a la exuberancia decorativa que se quiere dar. El barroco, a nivel de arquitectura, iba a tratar de dar mayor libertad, amplitud, fantasía y movimiento, que las personas sintieran el poder del Estado y de la Iglesia en el recorrido de la ciudad. Esta plaza es una plaza muy famosa en Roma, en la cual se han colocado elementos decorativos a través de fuentes, otro elemento decorativo más allá, y se va repitiendo en toda la congruencia y conformación del diseño. Se han colocado esculturas en esas fuentes, formas curvas que datan de la identidad del barroco. Podemos visualizar una vista aérea de la plaza que tiene este cinturón circular ovalado y en el centro diferentes esculturas de fuentes y monumentos decorativos barrocos. Estas nuevas formas que se adaptan en el barroco tratan de tener una mayor evolución estílica que ya venía dándose, imponiéndose con el manierismo, pero que ahora se adopta a una identidad de mayor decoración, donde uno de los elementos era que el dinamismo se pudiera exceder tanto en el exterior del edificio como en el interior. Los elementos constructivos iban a estar presentados a través de su función básica, pero con un valor escultórico mucho mayor, ya que dentro de los que podemos conocer siempre se van a emplear en ocasiones se va a emplear este nuevo material de textura y de decoración como es el bronce para destacar los elementos importantes decorativos, columnas, relieves importantes, y todos estos materiales a la vez utilizados implementando el color y el muralismo van a dar mayor complejidad ornamental al interior. Los muros van a ser curvos porque las notas arquitectónicas toman ese valor curvo. Vemos ahí muros curvos, ovalados, por ende sus cornisas, por ende sus elementos decorativos, los vanos se van a adaptar a esa forma curva también de la fachada. Los soportes van a ser elementos de pronto como esculturas sosteniendo una parte, un elemento, cariátides, ménsulas, van a ser columnas salomónicas, estas columnas muy importantes, como podemos visualizar en esta forma curva, una columna con espiral, un estípite que es aquel soporte vertical de tronco que era antes como una pirámide, ahora va a ser con diversos elementos en movimiento y en textura. Los órdenes de las columnas van a mantenerse, pueden ser cualquiera de los que conocemos del arte clásico, pero en esta ocasión van a ser desproporcionados o van a ser exageradamente monumentales como estamos viendo en esta imagen, o van a ser enanos, muy pequeños. Y esta es una imagen del baldaquino de San Pedro, un área religiosa muy importante con la columna salomónica en forma de espiral, con elementos de bronce y detalles que asemejan al oro, con el énfasis de dar el poder religioso que existía en la época. Dentro de los arcos a utilizar van a estar los siempre conocidos, incluso se van a rebajar los arcos para hacer formas de elipse, pero también se va a usar bastante el arco de medio punto. Las fachadas van a tener pues esta identidad curva, por ende los entablamentos van a ser curvos y van a generar una perspectiva atractiva visual de claros y oscuros a través de la iluminación natural que el sol brinda. Las fachadas van a tener una identidad de conexión con el espacio urbano, es decir, que se va a aprovechar esos elementos de interacción con el espacio urbano para colocar esas decoraciones, como la podemos ver en la parte inferior donde cruzan las personas, para dar esa identidad y ser más flexible este muro con una concepción orgánica en movimiento, en flexibilidad. Las cúpulas y las bóvedas ya no van a ser tan perfectas, pueden ser ovaladas, rebajadas, estrelladas, etc. Esta es la iglesia de los Inválidos de París,
Una iglesia que exteriormente muestra la cúpula real, pero interiormente va a estar rebajada, va a estar decorada, va a estar rompiendo el esquema anterior y saturándola de cobre, de pintura, de elementos celestiales para hacer la cercanía de la decoración que tiene con el mundo celestial. Los recursos decorativos podrían ser siempre frontones curvos, podrían ser vanos ovalados, motivos vegetales, cortinas que parecieran que están insertas en el edificio, todo con darle carácter decorativo, como es en esta iglesia de San Andrés. La iglesia de San Lorenzo de Turín, una iglesia impactantemente escultórica en su decoración interna, por la libertad y las formas que se aplican, un efecto muy increíble en las esculturas, en la pintura, en la decoración. Dentro de los edificios que iban a ser parte del barroco, iban a ser edificios religiosos o civiles. Estamos hablando de iglesias y palacios, y a nivel urbano también plazas y fuentes. Las plantas arquitectónicas iban a ser un poco más curvas, más en movimiento, y aquellas que fueran rectilíneas, como la de la iglesia jesuita, iban a tener unas cúpulas y bóvedas alteradas, es decir, más ovaladas y cambiando su configuración básica. Tenemos el interior de esta iglesia en Alemania, la cual da el carácter de la identidad barroca a través de sus estucos, de su muralismo, de sus esculturas, de sus colores, del bronce y de los elementos que hacen luz y sombra en toda la decoración. Los valores plásticos iban a ser la esencia de este movimiento. Los claros y oscuros a través de las curvas que se lograron estandarizar en las fachadas, en los interiores, y básicamente liberar las formas y el dinamismo de la misma arquitectura. Los palacios también iban a tener barroco desde sus fuentes externas, sus esculturas, sus fachadas con las esculturas, decoraciones en su exterior, e interiormente iban también a tener exuberación decorativa porque querían representar su poder económico en el momento.